El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta Red Vital se conecta con ustedes todas las tardes de 3:30 a 4:30 para que compartamos distintos temas que tienen que ver con la calidad de vida de los y las ciudadanas, de las familias especialmente. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos hemos preguntado ya por el valor de la lactancia materna y específicamente cuánto ganan tanto la madre como el hijo. ¿Qué pasa entonces cuando empiezan a crecer estos niños y niñas y la primera infancia se manifiesta como ese momento en donde la alimentación balanceada, adecuada y esa transición de la lactancia a esa alimentación sólida, complementaria, es vital? Por eso hoy tenemos unas invitadas muy especiales, cada una desde su saber y desde su experiencia de vida como madres. Nos contarán un poquito cómo ha sido esa experiencia de la lactancia, cómo ha sido esa experiencia de la alimentación y qué inquietudes pueden tener también a futuro. Ustedes en casa también, obviamente, dentro de unos instantes muy conectados con nosotros a través de nuestra chat, a través de nuestra encuesta y obviamente después en Zona Interactiva a través de las llamadas telefónicas. Vamos a La Vida en Red para conocer esta historia. Mi nombre es Margarita María Zapata, mi esposo se llama Juan Clímaco Botero Botero y mi hija se llama Antonia Botero Zapata. Antonia tiene 3 años y 2 meses. Para nosotros haber, iniciado todo el proceso de la alimentación con Antonia fue muy fácil, porque nosotros cuando decidimos ser papás fue una decisión con total convicción y por lo tanto decidimos prepararnos muy bien en todo el proceso de la maternidad, de manera que cuando llegó el momento de esa transición de pasar de la alimentación de lactancia exclusiva a la alimentación complementaria, nosotros ya estábamos como preparados y ya sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Habían ciertas cosas que nosotros quisimos aprovechar, o tener en cuenta. Una fue que mínimamente se sostuviera sentadita. Eso para nosotros fue como un indicador, porque eso dicen dicen los mejores autores que nosotros quisimos seguir. Que ella se sostenga bien sentada, además que ellos mismos van pidiendo. Antonia, nosotros empezamos a alimentarnos, empezamos a ver que ella nos velaba, miraba lo que teníamos en el plato y así fue como quisimos empezar la alimentación, ver que ella explorara. Entonces le empezamos a poner una habichuelita, algo que ella pudiera chupar y sentirle el sabor, porque básicamente esa fue como la etapa inicial de exploración. No nos interesó en ningún momento embutirle las papillas súper concentradas que hacían las mamás o que hacen tradicionalmente, sino que nosotros quisimos como que ella explorara sobre todo sabores, texturas, que las sintiera en sus manitos. Entonces fue como un proceso muy tranquilo. La primera cosa que le dimos fue granadilla. Yo digo que fuimos un poco arriesgados porque las mamás que normalmente lo que hacen con la granadilla es, primero, no la primera fruta ni el primer alimento y segundo, le quitan la semillita. Y yo dije, no, yo no vi eso como fácil de quitarle la semillita y empecé a darle con la cucharita y ella al principio hizo como carita como de algo extraño, pero no, se comió una granadilla pequeña pero entera, se la devoró. Lo que yo quise hacer fue darle a explorar. Entonces algunos médicos recomiendan que se dé el mismo alimento durante 5 periodos, es decir, una mañana y la misma en la tarde, al otro día en la mañana y en la tarde, y al otro día en la mañana y en la tarde, para mirar si de pronto produce alguna alergia. Digamos que nosotros estuvimos más tranquilos. Yo la ensayé en la mañana y vi que no pasó nada. En la tarde le di sopita, o papita criolla mezcladita con leche materna y un poquito de mantequilla, como para darle un poquito como de textura, y se la comió naturalmente. Pero entonces sí me sostuve como con esas 2 cosas como 2 días. A los 2 días le cambié, como vi que todo le encantaba, además porque ella sí buscaba como cosas en el plato, como la habichuela, cosas de color. Entonces yo dije, no, yo le voy a ir como dando
más cositas que ella explore, el banano. Lo que sí no quise darle, pues por recomendación también de los pediatras, es frutos rojos hasta antes de los 2 años, ni fresa, ni mora, porque son frutos que predisponen a padecer alergias. Fue muy curioso porque Antonia no tuvo rascancillas de los típicos comerciales. Nosotros lo que le pusimos a Antonia de rascancillas fue tronquitos de zanahoria y palitos de apio. Los congelábamos de un día para otro, tampoco los dejaba pues mucho tiempo en el congelador y le daba esos palitos. Entonces es muy rico porque primero le refresca, cuando les está picando la encía es doloroso incluso, y el apio le anestesia la encía, pero además ella chupaba hasta que dejaba eso pues completamente deshidratado. Entonces Antonia se acostumbró a sabores fuertes y el frío le encantaba, de manera que Antonia a esta edad y siempre ella te come cebolla, lechuga, apio, cualquier sabor fuerte, todas las frutas. Nosotros nos sentimos muy muy orgullosos de haber hecho esa alimentación complementaria con ella porque los frutos los vemos ahora. A Margarita y obviamente a esa María Antonia que va creciendo ya a sus 3 años, contenta, satisfecha, esa primera granadilla, obviamente fue el inicio de lo que sería ya la relación con los alimentos, con la autonomía, con empezar a relacionarse también con otros, ya no solamente en ese vínculo tan estrecho e importante que se desarrolla con la madre. Por eso vamos a entrar en la consulta para entender mucho más cómo se puede dar ese proceso de las formas más adecuadas, más sanas y placenteras también para la madre y para el hijo. Vamos entonces a la consulta. En la consulta de esta tarde nos acompaña Ángela Cecilia Giraldo. Ella es nutricionista y dietista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya una aliada de esta red vital, y hoy la tenemos de nuevo con nosotros. Gracias, Ángela, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Muy bien. También nos acompaña María Eugenia Ramírez. Ella es líder voluntaria de la Liga de la Leche, también una liga que se ha unido a esta red vital para traer información oportuna y clara sobre la lactancia materna. Bienvenida, María Eugenia. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y nos acompañan 3 madres de familia muy especiales que van a estar contándonos su historia, específicamente la relación con sus hijos y cómo la alimentación fortalece ese vínculo desde el momento de la lactancia. Ellas son Angélica García y su hija Emilia. Bienvenidas las dos, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Emilia ya está disfrutando, a propósito de la alimentación sólida, ahí ya está disfrutando de algo que está comiendo. Cornflakes. Cornflakes, muy bien, el maíz que siempre es importante, muy bien. Vamos a estar hablando de todo esto y también entender en qué fase del proceso te encuentras con ella, nos lo vas a contar más adelante. Nos acompaña también Paula Torres, que ya tiene 2 hijos, cada uno de ellos están viviendo ese momento de la primera infancia, uno de 3 años y medio, el otro de 5 años y medio. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Y nos acompaña también Elizabeth Muñoz, tiene 2 hijos también y está compartiendo, digamos, en estos momentos todavía ese periodo de lactancia con el menor. Bienvenida, Elizabeth, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muy bien. Ángela, empecemos por definir, Ángela y María Eugenia, el valor de la lactancia. ¿En qué consiste, digamos, este proceso del que hemos hablado mucho acá, pero del que no nos cansamos justamente de mencionar, de explicar por su valor nutricional, afectivo? Por todo. Pues sería como retomar todo lo que hemos venido trabajando. El niño cuando nace es un niño inmaduro y como todo mamífero, su primer alimento es la leche materna. La leche materna le entrega al bebé todos los nutrientes que él necesita en la cantidad suficiente. El niño no necesita absolutamente nada diferente a la leche materna, porque incluso cuando tiene sed, la primera parte de la leche materna es más acuosa, entonces le calma la sed y posteriormente comienza todo el proceso de nutrición. Y los nutrientes incluso están de una forma tal que permiten una mejor absorción. Entonces a veces la cantidad de nutrientes que tiene la leche materna no es la que nos debe decir el aporte nutricional, porque en realidad el porcentaje de absorción es muchísimo mayor. O sea que entonces, empezando por la leche materna, es lo ideal. Y como vamos a hablar un poquitico de la alimentación complementaria y la alimentación en la primera infancia,
es el primer momento para generar hábitos alimentarios adecuados, que yo pienso que sobre eso vamos a hablar más adelante. Ese es el tema, Ángela, cómo generar esos hábitos alimentarios adecuados y específicamente cómo ir fortaleciendo también a ese niño y a esa niña para que tenga una relación cómoda con el alimento. Eugenia, aquí quiero preguntarte acerca de cómo se da ese proceso de la lactancia, digamos, cuál es el ritmo, el modo, el tiempo adecuado para que esa transición sea también sencilla, sea también un poco más fácil. Sí, pienso que lo más importante es respetar como el ritmo natural que tiene cada niño en su desarrollo, y nosotros decimos que más que mirar el calendario es mirar al bebé, y el bebé va marcando la pauta del momento oportuno para iniciar esa alimentación complementaria. Por ejemplo, hay bebés que pueden necesitarla un poco antes de los 6 meses que ha sido la recomendación, y otros por el contrario a veces la rechazan y la aceptan es un poco después. Entonces es no forzar al niño en el proceso, sino ir mirando las pautas. Como lo decía ahora la mamá en el testimonio, el niño va mostrando cuando está listo porque empieza a mostrarse interesado, ya es capaz de sostener su espaldita, lleva los objetos a la boca con su manito y posiblemente empiece la dentición. Son señales que indican que el niño ya va estando maduro para la alimentación complementaria. Entonces, cuando la mamá respeta esos ritmos individuales, se va a dar de una manera muy natural, sin necesidad de forzar, sino que va a partir como de la misma necesidad natural del niño. Digamos que así como muchos bebés pueden empezar a mostrar señales de que ya están listos para esa alimentación complementaria, de pronto alguna madre pueda preocuparse o preguntarse si está extendiendo la lactancia como alimento exclusivo demasiado tiempo o más allá del tiempo que el niño pueda requerir. La pregunta por el valor nutricional, ya nos lo ha dicho claramente Ángela, está allí, la leche es absolutamente rica en ese sentido a propósito de la absorción de nutrientes, pero esa pregunta se la pueden hacer algunas madres de familia, ¿qué les dirías? Sí, mira, lo primero es que mientras el niño siga recibiendo la leche materna, digamos que va a estar recibiendo muchísimos nutrientes, y la alimentación por eso se llama complementaria, porque el principal alimento sigue siendo la leche materna en el primer año de vida y los otros son complementarios. Entonces, si el niño recibe el alimento materno va a tener una buena nutrición, pero por supuesto ya es necesario que reciba otros adicionales. Sin embargo, hay investigaciones muy interesantes que muestran que cuando algunos niños postergan el inicio de la alimentación complementaria, ellos naturalmente como que la rechazan. Se debe a, por ejemplo, situaciones en que el niño puede ser alérgico a los alimentos y todavía su organismo no estaría como listo para recibirlos, entonces naturalmente se protege rechazándolos un tiempo adicional, y cuando ya ha madurado suficiente el niño los va a aceptar. Por eso nosotros le recomendamos a la mamá que alrededor de los 6 meses le ofrezca, y si el niño los acepta con agrado, y si no, vuelva a insistir en 8 o 15 días hasta que él de buena manera los acepte. Sin suspender la lactancia, que sigue siendo el alimento de base primordial, y que hablamos incluso de hasta 2 años, más de 2 años en el proceso, como siempre, complementando ya y combinando ya con esa alimentación complementaria, con esos alimentos sólidos. Voy a contarles de qué se trata nuestra encuesta de hoy. Hoy en el Facebook de nuestro canal, nos ubicas como Canal Teleantioquia. Recuerda, la pregunta que te queremos hacer es: ¿cuál crees que es el principal o la principal inquietud de las madres frente a la transición de la lactancia materna a esos alimentos sólidos? A, saber el momento exacto para iniciar este proceso, muchas desconocen ese momento exacto. B, saber con qué alimentos comenzar, es una pregunta que se hacen muchos a propósito de lo que puede generar reacciones cómodas o incómodas. Estimular al bebé para que desee algo diferente a la leche. Y D, entender cómo no cortar abruptamente el proceso de la lactancia y generar una alimentación adecuada, una alimentación complementaria, como su nombre lo indica. Les recuerdo también que estamos en nuestro chat, en nuestro portal en internet www.teleantioquia.com.co. Recuerdas que nos ubicas muy fácilmente, allí das clic a en vivo, y una vez das clic vas a estar conectado con nosotros y puedes empezar a hacernos tus preguntas, tus comentarios, que estaremos aquí muy atentos para responderte. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos para seguir entendiendo el tema de una alimentación adecuada, balanceada en la primera infancia, la lactancia y esa transición. Ya volvemos.
dándole a Emilia una rica granadilla. A propósito, empieza a aparecer la granadilla un alimento como favorable, que les gusta. Así lo decía María Antonia, pues la mamá de María Antonia sobre María Antonia. Mira, es un bebé, sí, ahí estás, Emilia. Muy bien. Esto que está haciendo, digamos, Angélica, quisiera preguntarte mientras que lo haces, que sé que lo puedes hacer perfectamente. Para ti, esta rutina en algún momento era una rutina extraña, no sabías ni siquiera cómo iba a ser. Sí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso con Emilia. Bueno, nosotros empezamos pues muy tranquilos la alimentación complementaria, nunca la presionamos a que comiera nada, de hecho básicamente ni siquiera le ofrecimos alimentos, o sea, desde que ella se pudo sentar, se sentó en la mesa familiar, se le puso una silla, ella se sentaba en la mesa, al principio simplemente le poníamos unos juguetitos en la mesa y ella nos veía comer. Y en algún momento empezó a interesarse ella misma por lo que nosotros estábamos comiendo y cuando vimos que ella mostró interés, entonces le fuimos dando pedacitos de algo para que fuera probando y así lentamente ella solita fue decidiendo qué comía, qué no comía, a veces pues probaba un alimento y no le gustaba, entonces ella simplemente pues no se lo comía y luego de un tiempo volvíamos e intentábamos dárselo a ver si lo aceptaba, pero siempre pues muy tranquilo y sin mucha presión. Ansiedad y sin mucha presión. ¿Cuántos meses tenía ya en ese momento? Cuando pues se sentó en la mesa a los 6 meses, más o menos 6 meses y medio que pudo sentarse, pero a comer empezó más o menos como a los 7 meses y medio, o sea, como a probar las cosas, a interesarse por la comida y hasta ese momento le respetamos sus tiempos sin ninguna presión. Muy bien. ¿Sigue en estos momentos el proceso, el de lactancia, hasta qué momento? Sí. Ella todavía es amamantada. Ya muy poquito, pues ya solamente toma al mediodía para dormir la siesta y en la noche pues para dormirse. Entonces ya está como dentro de su proceso de destete, pero todavía no se ha destetado completamente. Completamente. Digamos que Angélica estaba mencionándonos un tema importante que tiene que ver con esa transición y la pregunta acerca del destete completo, ¿sí? Ese destete parcial suele ser una herramienta clave por un lado, mientras que el bebé se va adaptando a esa nueva alimentación, pero también afectivamente y a nivel de lo que se está construyendo en el niño y en la niña, ¿qué ocurre? Quisiera escuchar de ambas, digamos, porque hay mucha ansiedad en torno a ese tema, ¿cierto? Muchas veces, creo yo, se aceleran también las mamás a alimentar con sólidos o con otro tipo de alimentos a los niños buscando acelerar el destete de manera completa, o también lo prolongan o lo postergan, evitando que llegue ese momento. ¿Qué piensan ustedes del tema? La alimentación complementaria definitivamente debe iniciarse con una motivación desde los 6 meses, porque la leche materna, siendo un alimento completamente nutritivo, ya no es suficiente. Entonces, lo ideal es mantener la lactancia materna, pero ir incluyendo alimentos. Y ya hasta el año de vida, la leche se convierte en el alimento que incluso es para nosotros. O sea, que hace parte de 2 o 3 vasos de leche al día. Entonces, con una mamá que está lactando, sería 2 o 3 veces de lactancia materna al día, e incluyendo todos los otros alimentos, cuando yo voy incluyendo cada momento de alimentación. Entonces, el destete, la propuesta es hasta los 24 meses, porque ahí inicia el proceso de socialización del niño, al menos idealmente, ¿cierto? Estamos hablando idealmente de una mamá que puede cuidar a su bebé hasta los 24 meses. A los 24 meses, entonces el niño inicia ese proceso de socialización, donde entonces es importante que él salga al jardín, al hogar infantil, al hogar comunitario, o al encuentro con los pares que tenga en su vecindario, y entonces allí obviamente va a ocurrir un destete muy fácil, porque entonces él está sustituyendo a la mamá, pero por los amigos, ¿cierto? O sea, está como en otro vínculo diferente. Pero el destete va a depender de cada estilo de vida de las personas, quienes inician a trabajar antes. Entonces, lo que promovemos nosotros es que a pesar de que haya un inicio temprano en el trabajo, haya extracción de leche, que se pueda almacenar y el niño pueda mantener el consumo, o la niña mantener el consumo de leche. Entonces el destete va a depender mucho de ese estilo de vida. Sí, de las necesidades puntuales que puede tener la madre, si es trabajadora, cabeza
cabeza de familia, si a veces no tiene esa red de apoyo que le permite una lactancia, digamos, más constante y más Y prolongada la en el parte tiempo. afectiva y todo ese vínculo familiar que se crece, porque no solamente, nosotros ya lo hablamos familiar, no solamente la mamá y el bebé, sino la abuela, la persona que apoya, la tía, la pareja, todos ellos hacen parte de ese vínculo en la lactancia materna. Entonces, en la medida en que ese vínculo se ha hecho de una manera afectuosa, amorosa, tranquila, porque mira que todo lo que estamos hablando de los testimonios es la ansiedad. Mientras no haya ansiedad, el proceso de destete va a ser un proceso, no digamos que fácil, pero sí un proceso más natural, ¿cierto? No va a ser un momento dramático y una ruptura fuerte para el niño. Muy bien, vamos a escuchar también a esas madres. Eugenia, ¿qué piensas al respecto de esta pregunta? Sí, mira, hay algo muy importante y es entender que la lactancia no es solo leche como tal o alimento físico, sino precisamente lo que decía Ángela, ese vínculo afectivo. Entonces, por eso el niño después del año todavía necesita ese contacto permanente con la madre que lo logra a través de la lactancia. Entonces, finalmente, el destete, ¿qué es? Es un proceso de maduración emocional en el niño. No es simplemente que ya el niño pueda comer todos los alimentos, sino que ya esté listo, digamos, emocionalmente para hacer esa separación de su madre, para haber superado esa necesidad permanente de contacto y unión con la madre. Por eso, igual que hablamos de la alimentación complementaria, el destete es un proceso individual en cada niño. Algunos niños lo lograrán antes y otros un poco después, y tampoco se debe forzar, sino acompañar. Y lo que nosotros recomendamos es que después del año la mamá no ofrezca el pecho, pero tampoco rechace. Y que después del año. Después del año, que simplemente se le ofrezca cuando el niño lo pide y se le vayan dando otras cosas a cambio, porque a veces lo que el niño pide puede no ser tanto como leche, sino la atención de la mamá. Entonces, si la mamá le ofrece otro tipo de atención, el niño va como diversificando esa relación con su mamá, que no es solamente a través del pecho como puede estar con su mamá. Puede jugar, puede salir a dar un paseo, armar un rompecabezas, leer un cuento o comer otro alimento, y así gradualmente se va induciendo el destete, pero debe ser un proceso muy gradual y con mucho amor para que no sea una pérdida para el niño. Claro que sí, y también para que en ese proceso en donde la madre puede ser compañía, amor y afecto, no solamente a nivel del contacto de la lactancia, el niño también empiece a fortalecer las habilidades que requiere para relacionarse con ese otro entorno más grande. Aquí Emilia está hablando de atención y diciéndonos muchas cosas. Yo creo que quiere otra granadilla. A propósito del tema, cuando miras, por ejemplo, voy a preguntarle aquí a Paula, ver acá a Angélica, pues darle la granadilla a Emilia, que ya se la comió toda y yo creo que tiene muchas ganas de comer muchas más, está ahí muy contenta. La pregunta por el alimento, en tu caso ya son 2 hijos, ya el primero me imagino que fue una experiencia distinta a la del segundo. Háblanos un poquito de ambas experiencias y para ti, ¿cuáles fueron los principales retos y los mitos a derrumbar, ¿sí?, cuando se trata del tema de la lactancia y de la alimentación? Sí, bueno, pues pensándolo pues desde mi perspectiva de hoy, yo pienso que fue muy importante haber estado bien informada desde un principio, que me parece que eso a veces es como lo que falta, estar bien informado e informado de la manera correcta, asesorado por personas que te puedan como guiar hacia dónde estás. Entonces, para mí, por ejemplo, el apoyo de la Liga de la Leche fue fundamental, porque pude entender muchas cosas que estaban pasando. Emocionalmente es una cosa muy fuerte tener un hijo, pues porque tu vida cambia, cambian tus actividades diarias, ¿cierto? Entonces, son un montón de cambios. Y me parece que haber tenido esa información, ese apoyo de ellas, esa guía que me dieron fue muy importante, porque todo pasó de una manera muy natural. Teniendo la información, pasó de una manera muy natural. Entonces, por ejemplo, con mi hijo mayor, veía ahorita el video y me pasó algo pues muy similar, porque él, como Angélica decía, lo sentábamos en la mesa, él nos empezó a ver comer y él nos miraba como con ganas de denme lo que están comiendo. Entonces fue así como un proceso, ¿cierto? Y fue muy importante saber que no teníamos que cocinar nada diferente a lo que nosotros estábamos comiendo, que no nos complicábamos la vida porque el niño tiene que comer una cosa y los papás comen otra, no, de la misma comida que nosotros cocinábamos, sacábamos lo de él, obviamente, sin sal, sin condimentos. Entonces, como por ejemplo al principio que se hace la sopa, cuando ya se iba a echar los condimentos, las sal, esas cosas, sacaba la carnita, las cositas de él aparte. Fue
fue fácil porque era como de una manera muy tranquila. Con la niña fue mucho más fácil porque yo ya sabía qué era lo que estaba haciendo. Y porque el segundo va aprendiendo mucho del primero. Entonces va aprendiendo todo como de una manera muy instintiva y muy natural. ¿Qué me ha parecido que fue lo más difícil, por ejemplo? Es como que obviamente muchas personas opinan, pero es porque por tu bien, pues las mamás, las suegras, los amigos, todo el mundo opina y llega un momento en que uno se puede sentir como confundido. Como, a ver, es que hay muchas opciones, hay muchas tendencias. Entonces, para mí fue muy importante eso, estar bien informada, que mi pediatra es excelente y me acompañó mucho también en eso, y seguir mis instintos familiares, o sea, mi familia con mi esposo, qué es lo que nosotros queremos, cómo queremos criar a nuestros hijos, qué es lo que queremos ofrecerles, sin demeritar lo que las otras personas piensan, pero sí basarnos como mucho en la manera en que nosotros vivimos, porque cada familia vive de una manera distinta. Es particular, es única. En ese sentido, el destete ya final, por ejemplo, en el caso de tu hijo mayor, esa experiencia como tal, hay un momento en donde hay que empezar a tomar decisiones, ¿cierto? Sí. Digamos que ya es importante decir, bueno, está acá pasando algo, también puedo empezar a facilitar el proceso. ¿Qué hacías para facilitarlo? Bueno, yo realmente quería amamantar al mayor hasta los 2 años, esa era mi meta. Pero a los 15 meses quedé embarazada. Entonces dije, bueno, voy a intentar amamantarlo mientras esté embarazada, pero no fue fácil. Realmente no fue fácil porque me dolía, porque yo estaba cansada, esos primeros meses fueron difíciles. Entonces yo sí, pues él ya tenía 15 meses, yo simplemente le expliqué lo que estaba pasando, que tenía otro bebé adentro, que ya había sido nuestro momento. Entonces fue muy tranquilo. Y él ya pues venía comiendo muchas cosas y lo amamantaba, como decía Angélica, para dormir por la mañana cuando se levantaba, al mediodía cuando llegaba de la guardería para hacer la siesta y por la noche. Entonces no fue una cosa tan... Y fue explicarle que ya estaba grande, entonces él lo tomó muy tranquilo. Muy bien, hablarle también es, digamos, una forma de establecer. Muchos dirán, además, digamos que las madres casi siempre de manera natural utilizan la palabra, el tacto para explicarle al niño y a la niña, pero eso resulta también efectivo, empezar como a usar la palabra para explicarle al niño que están entrando en otro ritmo. Claro, claro que sí. Yo pienso que es que la palabra es nuestra conexión social. Desde que el bebé nace, cuando le cantamos, cuando le hablamos, uno ahí genera el vínculo y lo ingresa a su mundo cultural. Entonces, hablar, contarle qué pasa, porque a veces pensamos que los niños no entienden. Y los niños entienden todo, porque a veces no solamente son las palabras que uno dice, sino la forma como lo dice, cómo se está expresando, el sentimiento que está ofreciendo. Por eso también tiene que haber coherencia entre lo que digo y lo que estoy sintiendo a la hora de decirlo. Porque a veces el niño puede que no escuche lo que yo estoy diciendo, pero sí es capaz de sentir lo que le estoy pasando. Eso que está Entonces, diciendo... esa parte en el destete, como es todo afecto, es todo un vínculo afectivo, es muy, muy importante. O sea, es mostrarle desde la palabra y desde el sentimiento qué es lo que yo quiero buscar con él en ese momento. Y Ángela toca un tema muy importante y es el tema de que haya coherencia entre el tono de voz y lo que estoy sintiendo, entre el cómo y el qué. Y aquí eliminar esas dosis de culpabilidad que a veces pueden aparecer es muy importante. Frente a los sentimientos de culpa que genera el destete, ¿qué podrías decirnos, Eugenia? Sí, mira, yo pienso que hay mucha presión social, sobre todo en las madres, para que desteten. Muchas mamás nos llaman diciendo que necesitan destetar ya porque todo el mundo las está presionando. Entonces, es como que ellas tengan muy clara su decisión, qué es lo que realmente quieren, si es por una presión social o porque ellas desean pues que ya se dé ese proceso de destete y hacerlo muy individualmente. Si ella lo hace como respetando también sus sentimientos, nunca va a tener que pasar como por ese momento de sentirse culpable, sino que lo va a interpretar más como un logro, ¿sí? Logramos terminar este proceso satisfactoriamente y uno lo siente como un triunfo. Pues yo con mis hijos, yo alimenté mis 3 hijos y se destetaron también naturalmente, siempre lo sentí así. Cuando culminó, para mí era como una meta que logramos entre los dos, entonces... Y hablarle y estimularlo, también invitarlo, digamos, desde la actitud a confiar en que el vínculo está más allá de ese proceso. Sí, que no es simplemente el pecho, sino que es un vínculo que va a perdurar, pero de otra forma. Perfecto, vamos a hacer una pausa para regresar hablando de este proceso que es importante para darle paso a todo lo que es la primera infancia con unas bases fuertes, una conexión vital con el alimento.
Ya regresamos, recuerden nuestras líneas telefónicas para que entremos en zona interactiva, 232-4604 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. Ya volvemos. Recuerda que Teleantioquia tiene para ti un espacio en donde tu opinión, tus comentarios, todo lo que te inquieta frente a nuestra parrilla de programación está, digamos, abierto, estamos atentos para esto. Saberte Ver es este espacio y el Defensor del Televidente es, digamos, el espacio donde todos los televidentes pueden estar muy conectados con su canal y participar y hacer de esta parrilla realmente la parrilla que ustedes desean. Defensor@teleantioquia.com.co es ese espacio de interlocución, de comunicación que el Defensor del Televidente y Saberte Ver les ofrece. Entramos en zona interactiva. Elizabeth Muñoz tiene también como madre mucho que contarnos y digamos que en tu experiencia con tus dos hijos hay preguntas que al escuchar a Paula, al escuchar a Angélica nos surgen. Tiene que ver con este asunto de los ritmos, las cantidades, la sensación de este muchacho quedó bien alimentado, está muy alentado, un montón de ideas culturales que giran en torno a lo que significa una alimentación buena, una buena alimentación balanceada. ¿Qué dirías tú? Mi experiencia con el niño mayor fue un poquito complicada en ese sentido, porque Pablo no es el niño gordito, grande, que todas las abuelas pues esperan ver y que como el niño modelo, pues que uno diga, este está comiendo y se está alimentando perfectamente. O sea, nosotros pasamos por un proceso complicado de mirar por qué no seguía pues la curva de todos los niños gorditos y grandes. Pablo es así, o sea, Pablo es un niño menudito, es un niño que nunca ha comido la cantidad que han comido el resto de los niños. Y cuando nosotros comprendimos de verdad que simplemente él necesitaba solo una cantidad más poquita de comida para hacer todas sus actividades, en ese momento fue que nosotros como que aprendimos a vivir en paz con él y con sus ritmos de alimentación. O sea, Pablo es un niño activo, Pablo es un niño inteligente y esas también son muestras de que el bebé está bien alimentado y que está recibiendo lo que tiene que recibir. Es decir, hay muchas más señales de que un niño o una niña están bien alimentados que su peso o su talla, ¿cierto? Estas son importantes, obviamente, digamos que Ángela nos dirá más al respecto, pero también qué tanta energía tiene para realizar sus funciones vitales y obviamente lo que significa relacionarse, estar activo. Elizabeth toca un tema muy importante y aquí vienen las inquietudes frente a qué darles. Cuando Paula mencionaba, podemos, digamos, no enredarnos, sino compartir de lo mismo que come el adulto con el niño, pero teniendo en cuenta cosas como la sal, los condimentos, que no esté condimentado. Este tema es muy importante. ¿Qué y en qué cantidad? ¿Qué les damos y en qué cantidad? Ángela. Bueno, eso lo hacemos con un proceso. Lo que se propone es iniciar con un momento de comida, luego pasar a otro e ir despacio, porque el niño se está incluyendo en un mundo diferente, ¿cierto? Perdón, cuando dices iniciar con un momento de comida y luego pasar al otro, es decir, a los 6 meses, o sea, nosotros ponemos ese límite de los 6, pero como decíamos ahorita, es un límite pues que puede ser antes o después, dependiendo de cada bebé. Pero ese límite es el que nos empieza a decir cuándo entonces iniciamos ese momento de alimentación. Nosotros normalmente en nuestros hábitos cotidianos tenemos 3 momentos de alimentación y eventualmente utilizamos otros 2 momentos como de refrigerio. A los niños los podemos incluir en ese proceso, iniciando por ejemplo con el desayuno. Lo hacemos 2, 3, 4 días, luego el almuerzo, pues manteniendo el desayuno y posteriormente iniciamos con la comida. O sea que es un proceso lento y eso va desplazando el momento en que los bebés reciben lactancia materna. Entonces, ¿qué ofrecer? Lo que nosotros proponemos es, lo que hablábamos ahorita, es sin sal, sin azúcar, sin condimentos. Entonces, si bien voy a utilizar la alimentación de la casa, vamos a buscar que sea una alimentación variada, saludable y que no va a tener la terminación que tiene la de la casa, o sea, la vamos a sacar antes de que le echamos la sal, por ejemplo, o algún condimento adicional que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es, obviamente, alimentar y nutrir,
Pero hay otra intención que es muy importante porque va a motivar lo que va a pasar de ahí en adelante toda la vida. Lo que yo haga en ese primer momento y durante los 2 primeros años de vida y toda la primera infancia va a marcar al niño durante toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mostrarle? Que la alimentación tiene un sabor característico, un color. Entonces, no es ofrecerle un montón de papilla como a veces se usaba, que era un montón de cosas revueltas y licuadas donde no tenían ni siquiera un color característico, sino que la idea es ofrecerle, ojalá, de a 1 o 2 alimentos combinados. Entonces yo le puedo empezar con un desayuno con cereales, pero el cereal es la avena, es el maíz, el arroz, entonces puedo empezar a hacer con esos cereales y leche materna, que ya la recogí y entonces la hago y le doy esa papillita al bebé, sin azúcar, sin nada. Entonces ese puede ser un primer momento. Mientras más simple sea la alimentación que yo le entregue al bebé, simple o sea de combinación, va a ser mucho mejor porque logro los 2 objetivos, nutrir e iniciarlo en ese proceso de alimentación, para que luego él empiece a aprender que cuando encuentra una sopita de verduras, por ejemplo, al año, que yo se la doy, él va a saber entonces cuál es la zanahoria, cuál es la arveja, cuál es, o sea, todos los alimentos que yo le incluí, y se va porque le enseñé a familiarizar con esos sabores. Eso, entonces del sabor hasta el color, hasta la forma, todo eso lo va a ir incluyendo en su rutina diaria. Sí. Entonces son esos 2 procesos los que tengo que Tengo una tener llamadita, en cuenta. Elizabeth, quería añadir algo. Sí. De pronto complementar algo de lo que has vivido con tu hijo y con tu segundo hijo también, con tu hijo mayor y tu Y segundo permitir el contacto con la comida, que pues ponerlos ahí sin temor a que ellos experimenten, a que ellos sientan la textura de las comidas, a que ellos pues como que escojan lo que quieren comer, la cantidad que quieren comer. Eso es muy importante. Eso, ellos si hoy reciben una cosa, mañana reciben otra diferente, y como que no dejar de ofrecerles lo que no quisieron un día, sino al otro día volver a intentarlo también, como decía Angélica. Elizabeth dice algo importante. Voy a recibir la llamada y quisiera escuchar a Angélica de nuevo también, y a Eugenia y a Paula, frente al tema de casi que los niños y las niñas nos invitan en la primera infancia a desordenarnos un poco para entender su ritmo, y muchas veces la esperanza de que rápidamente esté cogiendo la cuchara y que coma como nosotros y que todos les busquen los sabores que nosotros buscamos todos los días es realmente un esquema a romper. Lo que nos están diciendo es simplemente el juego con la comida también es importante, y muchas veces podemos escandalizarnos o irritarnos cuando es parte del proceso. Catalina está en la línea y nos llama desde Bello. Catalina López, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, qué rico que estás conectada con la vida y con este tema tan importante. ¿Qué nos quieres decir? Es para hacerles una pregunta. Adelante. Mira, yo tuve un hijo, pues tengo un hijo, tuve la dicha de amamantarlo hasta los 18 meses, ahorita estoy en periodo de gestación, estoy esperando mi segundo bebé, pero como yo trabajo, me preocupa mucho, pues que solamente voy a poder tener el proceso de amamantarlo bien durante los 3 primeros meses. Entonces me gustaría saber cómo hacer esa transición o cómo poder prolongar ese proceso de amamantarlo sin que se vea pues afectado mi trabajo ni esa relación con el bebé. Muchas gracias, Catalina, por esa pregunta, porque estoy segura que es la pregunta de muchas mamás. Eugenia, ¿qué le podemos decir a Catalina? Si una madre que tiene que ausentarse del hogar para ir a trabajar y separarse de su bebé, puede desde 1 o 2 meses antes empezar a hacer lo que llamamos el banco de leche. Ella gradualmente, después de cada amamantada, puede extraerse el poquito que le sobra y va, digamos, almacenándolo en un envase estéril y lo congela cuando ya tenga una cantidad más o menos de 3 o 4 onzas. El envase, perdón, no debe ser de plástico, debe ser de... Pues mira, sobre eso ha habido una discusión, sí. Y hoy en día se habla de casi que cualquier envase podría servir siempre y cuando sea un envase donde se puedan almacenar alimentos, porque hay plásticos que son tóxicos, entonces deben ser envases plásticos para alimentos o de vidrio que estén bien higiénicos y que tengan una tapa hermética, pues que selle bien el envase. Esa es como la norma, digamos, general, más importante. Cuando la mamá ya almacena unas 3 o 4 onzas más o menos, debe marcarlo con la fecha y congelar la leche para que le dure más de 3 meses si está congelada en un congelador cuya puerta es independiente de la puerta de la nevera. Sí, si el congelador queda dentro de la misma puerta de la nevera, pues no duraría más de 1 mes congelada. Perfecto. Porque cada que la puerta se abre pierde temperatura.
Entonces la mamá va almacenando su leche 1 o 2 meses antes de irse a trabajar para que el día que se vaya a trabajar ella ya tenga su leche almacenada y puedan dársela al bebé cuando no está presente. Igual en su lugar de trabajo ella debe extraerse la leche por lo menos una vez en la mañana y otra en la tarde para que ese estímulo mantenga la producción. Y va al retornar a su casa a volver a amamantar a su bebé en el tiempo que ella permanece con su niño, en las noches o al mediodía o en la mañana antes de salir a trabajar. Recordemos que la madre que es asalariada tiene 1 hora de lactancia dentro de su jornada laboral legalmente y ella puede aprovechar esa hora para llegar más tarde a su trabajo o salir más temprano y así poder pues acortar esa separación con su niño. Muy bien. Esa es como la Y eso manera. es muy importante porque el llamado que haces, Eugenia, cuando dices esto también es a que esas mujeres se reconozcan sujetos de derecho frente a este tema, en donde las empresas obviamente deben hacer un reconocimiento y un respeto por ese derecho que tienen las madres y obviamente sus bebés. Frente al tema como tal, a los 3 meses puede ser que el niño frente al biberón que tiene la leche extraída de la madre sienta cierto rechazo. ¿Hay alguna técnica, hay algún tipo de rutina o de sensibilización para que el bebé pueda aceptar ese biberón a tan temprana edad? Sí, incluso la recomendación es que el niño puede tomar esa leche en vaso, porque el biberón de por sí tiene unos riesgos, digamos que es más difícil de lavar bien y es mucho más seguro un vaso que el niño puede enseñársele a tomar y muchos niños aceptan perfectamente el vaso a esa edad, simplemente que tiene una técnica que hay que saberla utilizar para que el niño la acepte y se debe entrenar a la persona que va a cuidar el bebé para que aprenda cómo darle esa leche extraída. Algunos bebés aceptan el biberón sin problema también, cuando es después de los 3 meses, digamos que no interferiría en la lactancia porque cuando se da antes de los 3 meses hay el riesgo de que el niño como que se confunda en la succión y empiece a rechazar el pecho. Un llamado de atención muy importante también para no precipitarnos a dar el biberón en un momento en donde la lactancia sigue siendo vital. Angélica, frente al tema de qué dar, el tema de la variedad de alimentos, lo que nos invitaba a pensar Ángela Cecilia con esto de relacionarse con los colores, con los sabores, no mimetizarlo todo en papillas, aunque la papilla de ciertos alimentos también resulta una forma de identificarlos. ¿Qué tipo de recursos has usado tú para esa alimentación de Emilia? Bueno, nosotros utilizamos muy pocas papillas y los alimentos que se le dieron en papilla se prepararon siempre delante de ella. O sea, por ejemplo, tomábamos una manzana, la sentábamos en la mesa, que ella viera la manzana, jugara con la manzana y luego la rallábamos con un ralladorcito, la pelábamos y la rallábamos y le dábamos el resultado, pues el ralladito de la manzana, pero ella estaba viendo de dónde venía como todo ese alimento, ¿cierto? O el banano, entonces se tomaba un banano, se le dejaba probar, mirar y ya lo estripábamos pues un poquito con el tenedor y se le daba como en pedacitos pequeños, pues así estripadito, pero no, pues no licuado, no que el niño no lo vea, o sea, no que de un momento a otro se le presente como una coquita con algo que él ni siquiera sabe cómo qué es ni de dónde viene. Y una cosa muy importante es que comer no es solamente a lo que sabe la comida, o sea, nosotros mismos, si uno va a un restaurante y te sirven todo bonito, te ponen el plato bonito, te provoca muchísimo más comer. Entonces comer, uno tiene que comer con todos los sentidos, o sea, los niños tienen que oler la comida, tienen que tocar la comida, que probar las texturas, que saber que todo es como diferente. Entonces es muy importante uno ofrecerles los alimentos en diferentes variaciones, de pronto la manzanita rallada, otra vez en cuadritos, que el niño la toque, sienta cómo es la consistencia, que se ensucie, pues eso no, o sea, no es pensar como que ellos desde el principio van a comer con cuchara y limpiarse pues con las billetas, sino permitirles que ellos se ensucien, se unten, experimenten, para que le cojan como el gusto a la comida, o sea, que la hora de la comida no sea como un castigo que tienes que comer y yo te voy metiendo la comida, sino que ellos mismos vayan como encontrándole el gusto a comer. A comer. Y ese tema de que tienes que comer, que empieza a sonar a castigo, que genera tanta ansiedad, porque las madres obviamente y los padres también, y aquí quiero hacer esta pregunta, ¿qué tanto se vincula el entorno cercano en ese proceso de la alimentación? ¿Cómo lo has sentido tú, Paula? ¿Qué tan importante es ese momento, cómo bajarle los niveles de ansiedad para que cuando te sientas ahí a comer con tus 2 chiquitines pues puedas disfrutarlo y él sienta y ellos sientan que lo estás disfrutando también? Sí, lo primero yo creo que es entender que todos somos distintos, entonces todos comemos distinto, a todos nos da a unos más hambre, a otros menos hambre, entonces es aprender a conocer al niño, porque uno
pues si observa es capaz de como identificar esos momentos. Si viene uno con mucha presión, pues por lo menos yo sí sentía como una presión de cómo nos educaron a nosotros, pues que comer es una obligación, no tanto un disfrute, ¿cierto? Entonces es como eso, como volverlo un momento agradable, un momento de familia, pero también motivar desde la alimentación como la independencia del niño después, porque se encuentra uno muchas veces con niños que no comen nada, porque solamente les dan papas y pollo, que no son capaces de comer solos, porque el niño no se ensucia, le das la comida, ¿cierto? Entonces, como dejar que el niño, lo que decíamos, experimente, pero también que encuentre en la comida un punto como para su independencia, porque uno ve que se vuelven niños seguros, que cuando entran al colegio y tienen que comer en el colegio, ellos van a ser capaces de comer todo lo que les ofrecen, y que bueno, de pronto a mi hijo no le gusta el jugo de mora, pero entonces toma leche o toma jugo de mango, o sea, que dentro de las opciones de alimentación que hay, obviamente no les va a gustar todo, porque pues los gustos son diferentes, pero sí motivarlos a que desde la alimentación ellos sean independientes, y eso te ayuda también a vos también a disfrutar, porque es que no hay, yo no sé a ustedes si les pasa, pues, pero uno sentarse a almorzar y ver que el muchachito no come, y entonces que te comas esto, que entonces vos tampoco disfrutás de tu momento de alimentación, y la idea es comer en familia, no que los niños coman primero y después vos, sino es un acto de la familia en el que todos estamos disfrutando. Eso a veces es más fácil, a veces es más difícil, pues es un proceso al que uno llega. Exacto. Pero sí me parece como chévere incentivar eso, como la independencia desde la alimentación. Estamos educados para no ensuciarnos, para no derramar, entonces quitar esos paradigmas a veces es difícil, pero uno lo puede lograr. Y el resultado después que uno ve en los niños es una cosa muy bacana. Cuando uno ve que pueden ir a otra casa y ellos van a estar tranquilos porque van a comer. Hay personas adultas incluso para las que comer afuera es un problema. Exacto. Comer afuera es un problema, y muchas veces la ansiedad de que el chico o la chica, el niño o la niña ni siquiera solicitan el alimento. Muchos de esos niños, como tú dices, independientes, autónomos, empiezan ellos mismos a pedir y quieren comer, y ellos mismos van buscando una alimentación y saben también qué les gusta, qué no les gusta, qué les cae bien y qué no. Hay una pregunta en el chat. MZ quiere saber cómo se puede identificar el momento en donde el niño o la niña está saciado. Está saciado, sí. Esto quiere decir básicamente cómo sé yo hasta qué momento darle de comer o cuándo ya quedó listo, saciado. Tiene que ver incluso con la lactancia, no solamente con el alimento, sino con el alimento sólido, sino también con la lactancia. ¿Cuándo sé que ya es suficiente? Sí, eso es muy importante y tiene que ver con el desarrollo de la autonomía del niño. Entonces es que el mismo niño marca la pauta. Por ejemplo, cuando es un niño amamantado, cuando él termina y está satisfecho, simplemente o se duerme en el pecho o se suelta espontáneamente, ¿sí? Hay que tener cuidado porque al comienzo los bebés recién nacidos se pueden dormir muy rápido y no alimentarse bien. Entonces, descubrir al bebé para que el frío lo tenga un poco más activo va a ayudar a que tenga una buena succión y así el niño realmente quede satisfecho y no se nos duerma rápido. Ya cuando es un niño mayorcito, iniciamos la alimentación complementaria, entonces la idea es que el niño simplemente cuando quiere comer, él abre su boquita o coge y él mismo se lleva a la boca, pero cuando el niño dice no quiero más y cierra su boquita, listo, ya está satisfecho y no se debe forzar. Porque entonces pasa eso, que el niño pues va a ir es al ritmo de la mamá y no de su necesidad personal. El organismo y la naturaleza es muy sabia y cuando el niño ha llenado como sus necesidades nutricionales, él mismo va a expresar que ya está satisfecho. Muy bien, vamos a hacer una conexión con unos recomendados que les van a permitir enterarse todavía más de lo que significa este proceso valiosísimo de la alimentación en la primera infancia, de esa transición de la lactancia a la alimentación complementaria, y también les contaremos de un congreso muy especial que habrá en la ciudad para que nos enteremos mucho más de lo que significa este momento vital en la vida de todos y de todas. Para conocer más sobre la alimentación en la primera infancia, te sugerimos el libro Nutrición Infantil, escrito por Janet Arismendi. Este texto busca ser un punto de partida en los elementos básicos sobre nutrición para el trabajo de los padres, adultos responsables o personal médico involucrados con el cuidado de los niños. Lo puedes encontrar en la biblioteca de la Universidad de Antioquia y en Google Books. Si te interesa ampliar la información acerca de la transición de la lactancia a la dieta complementaria del bebé, visita entonces la página www.guiainfantil.com, entrando directamente al link de alimentación
y allí te brindarán toda la orientación necesaria de los alimentos y leche materna que debes suministrar al bebé mes a mes en sus diferentes etapas de crecimiento. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Y a propósito de recomendados, el Congreso Internacional de Lactancia Materna, la ciencia detrás del arte de amamantar. Es una invitación que la Liga de la Leche y más de 60 líderes que conforman esta liga, 16 países de Latinoamérica van a estar participando de un congreso del que todos seguramente tendremos mucho que aprender. Eugenia, no sé si nos quieres comentar algo más. Volvió Emilia. Emilia, bienvenida, puesto que te estabas alimentando de muchas otras cosas. Emilia. Sí, a propósito del tema de hoy, entonces quiero invitarlos porque es un congreso muy especial. No solamente nos reunimos las líderes de Latinoamérica, sino que vamos a tener a todo el personal de salud, o todas las personas que tienen que ver con la primera infancia, convocadas para hablar con expertos en el tema. Tenemos invitados muy especiales, el doctor Carlos González, que es un pediatra español, defensor pues, de la crianza con apego, el doctor Jack Newman, quien creó la primera clínica de lactancia en Canadá, la doctora Mónica Tesone, que es una psicóloga especialista en el tema, sobre todo en la parte afectiva, y el doctor Héctor Martínez de Colombia, que nos va a hablar del método canguro. Además, simultáneo con el congreso vamos a tener conferencias para padres, para papás y mamás, sobre los temas de crianza y alimentación de los niños. 2 y 3 de noviembre, la información de la Liga de la Leche, los datos y teléfonos han estado apareciendo por si quieren más información. Nos quería comentar algo más, Paula, muy brevemente, que nos queda poco tiempo. Sí, que también es importante tener en cuenta que los niños comen diferente según la edad en la que estén. No come igual un niño de 8 meses, ni un niño de 1 año, ni un niño de 2 años. Depende mucho de la etapa de crecimiento en el que esté, de las actividades físicas que realice. Entonces, eso también es importante saberlo porque uno se angustia. O sea, el niño, por ejemplo, el primer año come mucho porque está creciendo mucho, pero el segundo año el crecimiento incluso pues en la altura no es tanto con respecto a los 3. Entonces, obviamente baja la cantidad de alimentación que tiene, pero uno se confunde. Claro. Porque pensará pues que algo más está sucediendo. ¿Qué está pasando? Sí. Muy bien, pues aquí Paula nos acaba de dejar una última sugerencia, estar atentos a que los ritmos fluctúan, cambian. El 50% de las personas en la encuesta consideran que el principal miedo es a no romper abruptamente ese vínculo de la lactancia materna a la alimentación complementaria. Para esto hay mucha información, el ICBF, la Liga de la Leche y todas las personas que en el mundo están trabajando por una información más humanizada y respetuosa de los procesos tanto de la madre como del hijo. Y recuerden que esto es un asunto de familia, de un acompañamiento, de que comer sea un placer, no solamente un deber o una obligación. 25% consideran que no saben cuál es el momento exacto y que tampoco el otro 25% consideran que tienen dudas sobre con qué alimento comenzar. Ahí vamos aclarándolas poco a poco. Muchas gracias a ustedes, un aplauso para ustedes, para Emilia también, que está muy conversadora, un aplauso para todos. Muchas gracias. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.